y en realidad estas van a ser unas 3 clases para poder hablar un poco profundo, digamos, ¿no?, sobre los diagnósticos más prevalentes, pero hoy principalmente, antes de entrar directamente en los diagnósticos, vamos a hablar de, en general, entender un poco qué son los trastornos temporomandibulares y cómo es que uno tiene que estudiar o enfocar la evaluación, ¿no? Listo. Entonces, lo primero que hay que entender es que los trastornos temporomandibulares no es un diagnóstico como tal, sino que es lo que denominamos un diagnóstico umbrella o paraguas, en el que el término es usado para describir un conjunto de desórdenes dolorosos y otros no dolorosos. ¿Sí, Lindsay? Doctora, ¿podría grabar la clase, por favor? Ah, es cierto. Muchas gracias. Siempre me olvido de grabarlo. Ya está. Entonces, como les decía, el término trastorno temporomandibular es un término paraguas que va a abarcar un conjunto de desórdenes diferentes entre sí, ¿no?, que pueden ser dolorosos y otros que no necesariamente son dolorosos, y que van a afectar a los músculos de la masticación, a las articulaciones temporomandibulares y o otras estructuras, digamos, contiguas, ¿no? Hay que entender que dentro de estos grupos, digamos, de distintas alteraciones, pueden haber signos y síntomas similares, ¿no? Pero eso no indica que estos diferentes alteraciones o trastornos vayan a tener el mismo origen, la misma etiología y por lo tanto el mismo manejo terapéutico, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que empezar hoy entendiendo que los trastornos temporomandibulares no corresponde, digamos, a un diagnóstico, ¿no? Sino que simplemente es como agarrar una bolsa y hablar de un grupo de trastornos que pueden ser muy diferentes entre sí. Equivale, por ejemplo, a decir que un paciente tiene una alteración cardiovascular, ¿no? Está bien, ¿no? Eso nos sirve para entender un poco el problema que presenta el paciente, pero eso no corresponde a un diagnóstico específico, porque dentro de esas alteraciones cardiovasculares pueden haber hipertensión o algún problema, a lo mejor de una malformación de una válvula. Entonces hay una diversidad de problemas, digamos, que pueden existir, que se pueden deber a distintos orígenes y además se tienen que tratar de formas diferentes, ¿ya? Entonces, como primer punto, entendamos eso, ¿no? Otra cosa súper importante de entender el día de hoy es que todo aquel paciente que está con dolor, ¿ya?, va a depender cuánto tiempo ha estado sometido a dolor para ver qué tipo de alteración, de qué tipo de eje tiene. Nosotros, digamos que hace algún tiempo ya, eh, estudiamos a los pacientes desde 2 ejes. El eje 1 es el eje somatosensorial, o sea, es el eje, digamos, biológico, el eje corporal, ¿no? Y el eje 2 es el eje psicosocial, ¿no? Es la esfera psicosocial del paciente, es, digamos, la forma como él percibe las cosas, que no necesariamente son como son, ¿no? Pero esta parte, digamos que el eje 2 es una parte súper importante de tomar en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen dolor por más de 15 días, ¿ya? Cuando algún paciente tiene dolor por más de 15 días, estamos hablando de dolor crónico, ¿ya? El dolor agudo es un dolor que es menor a 15 días. Cuando hablamos de dolor mayor a 15 días, y estamos hablando de dolores a lo mejor de 3 meses, de 1 año, ya estamos frente a dolor crónico. ¿Cuál es la diferencia entre
dolor crónico y dolor agudo. El dolor agudo, un dolor reciente, es un dolor que va a tener principalmente, que va a estar, digamos, establecido principalmente a nivel del eje 1. A lo mejor, ¿no? El paciente, por ejemplo, no sé, se fracturó un molar, tiene una pulpitis, está con un dolor agudo, pero reciente, ¿no? Entonces es algo que se puede solucionar, que se puede trabajar simplemente desde la parte somática, ¿no? No necesitamos entrar más allá a evaluar la parte psicosocial del paciente. Sin embargo, un paciente que está con dolor crónico es un paciente que ya tiene una alteración del eje psicosocial. Y no necesariamente es que el eje psicosocial esté alterado y esté trayendo el dolor, sino que el dolor mismo y la perennización del dolor va a generar una alteración en la percepción del dolor del paciente, ¿no? El paciente va a tener ya, digamos, va a estar mucho más susceptible al dolor, ¿no? Va a sentir inmediatamente, quizás va a empezar a catastrofizar, va a tener este paciente probablemente, digamos, algún tipo de también victimización. Entonces, todo paciente que tiene dolor crónico, nosotros tenemos que entender que el eje 2, el eje psicosocial de este paciente necesita ser evaluado, porque no se puede tratar simplemente desde la parte somática, solucionando el problema a nivel corporal, sino que tenemos que entrar a estudiar un poco más al paciente desde su eje biopsicosocial, ¿ya? Entonces, a medida que el tiempo pasa, se hace más difícil solucionar el problema, porque se van alterando las vías del dolor, muchas veces ya el problema se pasa, ¿no? A lo mejor lo que ocasionó el dolor se fue, la causa del dolor se fue, pero esa sensación de dolor o el dolor mismo se mantiene y el paciente continúa en sufrimiento. Esto es muy frecuente, muchas veces se ocasiona porque en algunos casos no se encuentra el origen o el clínico al que acude el paciente, pues no es capaz de dar con el origen del problema, ¿no? Entonces, hay que ser muy acuciosos en la evaluación, en la anamnesis, porque hay datos súper importantes que ya los vamos a ver en un momento que nos tienen que ayudar, digamos, a orientar un poco nuestras ideas, ¿ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de trastornos temporomandibulares, en los motivos de consulta más frecuentes, primero, bueno, no está en orden en realidad, simplemente los voy a mencionar. Uno de los motivos de consulta más frecuentes es los ruidos. Y dentro de los ruidos aquí tenemos los clics, ¿no? Los famosos clics. También tenemos los crépitos, también tenemos los saltos, que si bien es cierto no son ruidos, el paciente los percibe como algún tipo de generación de alteración, digamos, de ruido, ¿no? Sin embargo, es un problema de movimiento más que todo, pero el paciente lo siente como un conejo grande, ¿no? Un pop. Así que los ruidos también son un motivo muy frecuente de consulta de los pacientes, no necesariamente al odontólogo, porque muchas veces ¿no? van a otros profesionales. Dentro de los ruidos, por ejemplo, también podemos tener los ruidos acuíferos, ¿no? Estos ruidos como que los pacientes escuchan el mar. O también podemos tener algunos síntomas como, por ejemplo, de oído pleno, ¿no? Oído tapado, ¿no? Después, el dolor. Creo que este es uno de los, digamos, motivos de consulta mucho, es una verdadera urgencia, ¿no? Corresponde a una urgencia. Y el paciente que tiene dolor, pues acude a tratar de buscar cómo solucionar, ¿no? Ese problema de dolor. Como les vuelvo a repetir, es muy importante que nosotros como odontólogos podamos ser capaces de identificar de dónde proviene el dolor y solucionar el dolor,
porque no importa cuál es la fuente del dolor, si el dolor se queda por mucho tiempo, va a alterar la percepción, va a alterar el eje 2 del paciente y se va a cronificar en el tiempo y se va a hacer más difícil darle solución. Y otro motivo de consulta bastante frecuente es la disfunción, o lo que también llamamos la impotencia funcional, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Son aquellos pacientes que no pueden, digamos, tener una dinámica mandibular normal, que quizás no puedan abrir la boca lo que normalmente antes podían, o a lo mejor sí pueden abrir la boca, pero de pronto sienten que la mandíbula está abriendo desviada, ¿no? Puede esto estar acompañado o no necesariamente de dolor, ¿no? O a lo mejor de pronto quedan con la boca abierta y no la pueden cerrar, ¿no? No pueden cerrar la boca. Entonces, la disfunción, hablamos de una alteración del normal movimiento, digamos, o normal función masticatoria o de las otras funciones que tenemos en nuestro sistema masticatorio, la función de la deglución, del habla, ¿no? Entonces, estos tres son los llamados signos o síntomas cardinales, ¿ya? Para los trastornos temporomandibulares. Son los motivos que tienen, digamos, con mayor frecuencia, nos llevan a los pacientes a consultar qué es lo que está pasando. Vamos a ver aquí unos videos. Por ejemplo, vamos a darle clic, esperen un ratito, que ahí está. Miren cómo la señorita de la izquierda abre la boca, pero claramente tiene una limitación de la apertura y además tiene una apertura deflexiva, ¿no? Está abriendo hacia el lado derecho, ¿no? Se desvía el mentón, la línea media inferior hacia el lado derecho, ¿no? Esto es una disfunción, ¿ya? Es algo que a veces el paciente no necesariamente nota, a veces puede ser un descubrimiento, ¿no? Pero a veces sí va a ser un motivo de consulta por el que el paciente va a buscarnos, ¿ya? Y me refiero a buscarnos no a especialistas, porque la verdad es que no tenemos especialistas en trastornos temporomandibulares en nuestro país, ¿no? Si habrá alguno, estará muy escondido porque no hay, ¿no? Hay algunas personas que han salido a especializarse, pero lamentablemente no han regresado, entonces no tenemos especialistas que se encarguen de esto, pero es el rol del odontólogo general por lo menos identificar que hay un problema y tratar los problemas de urgencia, ¿no? Aquellos problemas de dolor crónico requieren sí que tenga un manejo más profundo, ¿no? Porque como ya lo he repetido, no es solo el tratamiento a nivel somático, no es que yo voy a solucionar un problema, digamos, anatómico, sino que hay también un problema de las vías sensoriales, ¿no? Entonces eso ya requiere algunos fármacos y algún tratamiento distinto. Por aquí tenemos otro video, miren, a eso le llamamos un salto mandibular, claramente se ve como el cóndilo asoma, ¿no? Al momento de la apertura el cóndilo se asoma, se lateraliza, ¿no? Eso es un salto condilar. Y por aquí, este paciente, aunque no tiene dolor, ¿no? Es un paciente que también tiene una apertura de rangos aparentemente normales, pero deflexiva, ¿no? Desviada, ¿no? Al abrir la boca, ¿no? Y al cerrarla se desvía, ¿no? Entonces esos son los motivos de consulta bastante frecuentes o hallazgos durante la historia clínica, ¿no? Daniela, sí, dime. Doctora, disculpe, ¿y los saltos estarían considerados como ruidos o como disfunciones? En teoría es una disfunción, pero el paciente muchas veces los relata como ruidos. Al final no importa cómo los consideres, lo importante es saber que hay algo medio raro ahí, ¿entiendes? No, digamos que no necesitan ser clasificados aquí o allá. El salto condilar, ya vamos a ver más adelante porque vamos a ir hablando de diagnóstico por diagnóstico un poquito profundo, sobre todo de los más frecuentes, ¿no?
Pero el salto condilar se produce porque al momento del movimiento, que puede ser en la apertura, es mucho más frecuente, el cóndilo se encuentra con algo, con un obstáculo que no le permite continuar su trayectoria por la eminencia. Por lo tanto, para seguir deslizándose, tiene que sobrepasar ese obstáculo y se lateraliza. ¿Qué obstáculo creen que es el que encuentra el cóndilo en su camino? Ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante cuál podría ser ese obstáculo. Entonces, es súper importante cuando llegan los pacientes a nosotros, entender primero de semiología, entender que nosotros tenemos que empezar conversando con el paciente y entender un poco de cada diagnóstico, cuáles, digamos, son las características semiológicas de cada diagnóstico y cuál es el curso natural de la enfermedad, o sea, de cada diagnóstico, porque así vamos a poder, cuando el paciente nos va relatando un poco lo que le ha venido aconteciendo, vamos a poder ir identificando qué es lo que puede estar sucediendo. Digamos que la mayor información se obtiene de la anamnesis, de la conversación con el paciente. Y una vez que nosotros ya de la anamnesis podamos tener algunas sospechas, vamos a hacer nuestro examen clínico y ahí tenemos que ya tener una presunción diagnóstica, ¿no? Nosotros no podemos mandar a tomar exámenes sin saber lo que estamos buscando. No es que a todos los pacientes que vengan con trastornos temporomandibulares les vamos a pedir lo mismo. Entonces va a depender de lo que el paciente nos relata y de lo que observemos en la historia, en el examen clínico, ¿ya? Entonces es muy importante que prestemos atención durante estas clases que vamos a tener, porque vamos a ir hablando de tips para ir identificando qué tipo de diagnósticos, frente a qué diagnósticos podemos estar. Y de verdad que hay algunos diagnósticos que se parecen entre ellos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que aplicar el diagnóstico diferencial, ¿no? Ahora, hay que entender una cosa, y aquí voy a hacer voy a recalcar mucho esto que les voy a mencionar. Del 100% de dolor orofacial, el 80% corresponde a dolor odontogénico, es decir, dolor producido por dientes, ¿no? Entonces, lo correcto es que cuando un paciente viene con un dolor que no es capaz de identificar, o es un dolor, ¿no?, que él nos relata en la zona orofacial, entonces nosotros como primera sospecha tenemos que pensar que es un diente el que está produciendo ese dolor. Entonces tenemos que ir a descartar eso, ¿no? ¿Y cómo hacemos el descarte? ¿Cómo hacemos, mejor dicho, cómo hacemos la corroboración que el dolor es producido por una pieza dental? Entonces lo hacemos con nuestro clásico inspección, ¿no? Palpación y percusión, ¿no es cierto? Entonces, si viene un paciente, por ejemplo, con un dolor en la zona aquí, digamos, la zona anterior al oído, ¿no? En esta zona, en la zona periauricular, ¿no? O preauricular, a nivel más o menos del malar, y el paciente nos dice que le duele esa zona, que está hace tiempo con un dolor, ¿no? Y no nos dice más información, entonces nosotros pensaremos pues que es un problema muscular, pensaremos que a lo mejor tiene una alteración en la articulación, o primero tenemos que pensar que el dolor es producido por un diente. Lo primero que tenemos que pensar y descartar es que el dolor es producido por una pieza dental. Entonces tenemos que ir a hacer una evaluación de las piezas dentales. Lo primero es la inspección. Tenemos que observar las piezas dentales. Tenemos que ver si hay alguna alteración que esté produciendo ese dolor. Probablemente alguna caries, ¿no? Que a lo mejor no sea muy grande, porque hay caries que son interproximales y pueden avanzar sin que nosotros veamos que son cavidades amplias. Pero si hay alguna caries por ahí, entonces que amerite que nosotros estudiemos más a fondo tomando una radiografía, o a lo mejor podemos ver, no sé, alguna pieza que pueda estar
con digamos, la zona cervical expuesta, con hipersensibilidad dentinaria. Entonces nosotros tenemos que inspeccionar primero, ¿no? Tratar de ubicar de manera visual cuáles pueden ser las causas de este dolor. Lo siguiente, después de identificar una sospecha, ¿no? O sea, o sospechar de que ya tenemos la fuente del dolor, entonces tenemos que ir a torturar esa fuente del dolor. ¿Para qué? Para poder reproducir el dolor que siente el paciente. Entonces, si el paciente tiene un dolor en esta zona y nosotros sospechamos que es porque tiene una caries justo en esa zona, en el segundo molar, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a palpar y a hacer percusión. Y entonces yo tengo que ser capaz de reproducir el dolor que siente el paciente, ¿no? Si digamos que yo no logro reproducir el dolor que tiene el paciente, pero es una caries que el paciente necesita curar, entonces vamos a lo obvio. Primero hacemos eso, ¿no? Y definitivamente, porque, o sea, el orden natural es hacer lo que el paciente también necesita, ¿no? Pero si el dolor continúa, entonces tenemos que pensar que podría ser otra causa. La regla de oro es, como les vuelvo a repetir, que nosotros seamos capaces de reproducir el dolor que siente el paciente, ¿ya? El dolor conocido que el paciente relata, ¿ya? Definitivamente va a haber un 20%, ¿no? Que corresponde a un dolor no odontogénico, porque hay otras estructuras cercanas que pueden generar dolor. ¿Qué estructuras son? Por ejemplo, podemos tener por ahí cerca la parótida, ¿no? Y hay dolores glandulares que son dolorosos, ¿no? Que son intensos. Puede ser también que tengamos un problema en el oído, que tengamos una infección en el oído y que esté generando algún tipo de dolor. Puede ser que más bien tengamos, no sé, inflamada la amígdala o algún problema muscular. Puede ser también que haya algún tipo de dolor de cefalea, de dolor de cabeza, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, esa imagen donde la persona siente como que le están martillando, ¿no? La cabeza aquí. Entonces también pueden haber cefaleas que no necesariamente estén a nivel de la cabeza, sino estén a nivel de la región orofacial, ¿ya? También podemos tener algún tipo de problemas en los tejidos blandos derivados de dientes, ¿no? Como por ejemplo pericoronaritis. Podemos tener también algunos problemas de alodinia, ¿no? Que es cuando los pacientes sienten la piel superficial muy sensible, a veces simplemente se rozan y ya eso produce dolor. O también podemos tener, y bueno, la alodinia corresponde a un problema, digamos, de la transmisión nerviosa, un problema neuropático. Y tenemos también problemas a nivel de las vías respiratorias. Podemos tener problemas como sinusitis, ¿no? Y que también van a generar dolor, ¿no? Entonces, cuando nosotros descartamos que el dolor provenga de una pieza dental, pues tenemos que ir en búsqueda de qué otra cosa podría estar generando el dolor. Ahora, les voy a comentar una cosa. La primera vez que se habló de los trastornos temporomandibulares fue a raíz de una publicación en los años 30 por un otorrino, James Costen. Este otorrino, James Costen, describió en digamos, anales de otorrinolaringología un síndrome, ¿no? Que él le llamó síndrome de Costen, que era, digamos, el que él describía como un problema, digamos, que daba síntomas óticos, ¿no? Que daba, digamos, sintomatología ótica, una cantidad de síntomas, ¿no? Que podían ser dolor, que podían ser ruidos acuíferos, que podían ser, por ejemplo, dolores a nivel, digamos, de la cabeza, ¿no? Pero todos muy cerca, ¿no? Del oído. Por eso es que a él le llamó la atención, ¿no? Y entonces él lo asoció o describió en este trabajo, en esta investigación, que
se derivaba de la pérdida de piezas posteriores, ¿no? Él mencionaba la pérdida de la tabla oclusal, o sea, las piezas posteriores creaban, la pérdida de esas piezas posteriores creaban una sobrecarga a nivel de la articulación y en algunos casos hacían que el cóndilo, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, acá él mencionaba pues un esquema, digamos, normal, y qué era lo que sucedía cuando se perdían las piezas posteriores y se generaba una especie de palanca en la que el cóndilo se desplazaba en algunos casos hacia adelante, hacia arriba, generaba compresión o en algunos casos hacia atrás, presionando el nervio aurículo-temporal. Y esto era lo que generaba pues los síntomas auditivos, ¿no? Entonces, digamos, este primer trabajo de investigación fue bastante importante para la época y digamos que hay que darle bastante crédito a Costen porque fue el pionero en describir algo que un problema que daba síntomas a nivel auditivo, pero que no estaba el origen del problema a nivel del oído, ¿no? Y entonces él le daba pues el papel protagónico a los cirujanos dentistas en el rol de diagnóstico y del tratamiento para este síndrome. ¿Por qué le llamamos síndrome? Porque un síndrome es un conjunto de síntomas y signos, pero que corresponden a un solo origen, o sea, que tienen una sola causa, que tienen un solo diagnóstico. En otras palabras, una sola enfermedad que puede derivar muchos signos y síntomas. Eso es un síndrome, ¿no? Entonces, este síndrome de Costen, digamos que le dio pie y hasta el día de hoy, la verdad, por ahí que hay muchos otorrinos que todavía hablan del síndrome de Costen, cuando en realidad ya esto es más que todo por un tema de historia, ¿no? De entender cómo es que se dio origen al estudio de los trastornos temporomandibulares, pero el día de hoy ya no corresponde hablar de síndrome de Costen porque ya vamos a ir viendo cómo es que ha ido variando un poco el estudio y los factores etiológicos, ¿no? Que justamente dan origen a este problema de trastornos temporomandibulares. Bueno, la verdad es que hemos pasado a nivel de la odontología por muchas etapas, ¿no? Hemos pasado, vamos a hablar, bueno, aquí a la mano derecha tenemos a Ronald Roth, que es, digamos, un referente a nivel de la ortodoncia. Él tomó todos los conceptos de los otros doctores que tenemos a la izquierda, McCollum y Stewart, el doctor Stewart, que son, digamos, odontólogos que en su momento fundaron la escuela natológica, ¿no? Y idearon el articulador, ¿no? Y el estudio de la oclusión en el articulador, los natogramas, ¿no? Entonces, él, digamos que tomando estos conceptos, los introduce en la ortodoncia y hasta el día de hoy, la verdad que hay una filosofía súper potente todavía de la filosofía Roth y hoy en día conocida como la filosofía Face, que habla justamente del rol de la oclusión como factor etiológico para los trastornos temporomandibulares, ¿ya? Entonces, todo esto proviene justamente más o menos de los años alrededor de los años 30, 40, 50 y finalmente los años 70, donde Ronald Roth pues desarrolla toda su filosofía y la expande por el mundo, siendo Chile uno de los países donde, digamos, se forma una escuela muy potente, ¿no? Ahora, digamos que gracias a estos odontólogos es que por mucho tiempo en la odontología se pensó y hasta el día de hoy en algunos, como les digo, ámbitos, se considera que la oclusión es el factor, o si no es el único factor, es un factor principal para el origen de un trastorno temporomandibular. Por lo tanto, justamente
se trata los trastornos temporomandibulares tratando la oclusión, ¿no? Lógico, si estamos diciendo que la oclusión, un problema en la oclusión da como origen un trastorno temporomandibular, ¿cómo tratamos el trastorno temporomandibular? Pues mejorando la oclusión, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que, digamos que por mucho tiempo y todavía nos vamos a encontrar que los trastornos temporomandibulares se han basado en los ajustes oclusales. Ajuste oclusal le llamamos a los procedimientos de cambiar la oclusión, ¿no? De variar la oclusión, de ya sea desgastar algunos, por ejemplo, puntos que a lo mejor pueden ser puntos prematuros, ¿no? O, por ejemplo, hacer ortodoncia es un ajuste oclusal, o, por ejemplo, hacer cirugía ortognática también es variar la oclusión, por lo tanto es hacer un ajuste oclusal, y también pues hacer cambios en la oclusión a nivel protésico, ¿no? A modo personal y basado en la información que yo he podido leer y tener contacto, yo considero que todos estos procedimientos tienen mucha validez, pero no como una herramienta para tratar o prevenir trastornos temporomandibulares. Por ejemplo, la ortodoncia, perfectamente válida, se hace, hay que hacerla mejorando la oclusión de los pacientes para prevenir, por ejemplo, algunos desgastes en algunos dientes que contactan antes que los demás, o por ejemplo, algún problema estético, algunos problemas derivados de una, digamos, dificultad en la higienización, porque los dientes están a lo mejor desalineados. Entonces, son procedimientos perfectamente válidos. Lo que, digamos, no tiene sustento el día de hoy es que sean indicados para tratar o prevenir trastornos temporomandibulares, ¿ya? No existe, digamos, información que nos lleve a eso, ¿ya? Entonces, digamos que ya hace un tiempo la odontología ha dado un gran cambio, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, la odontología se transmitía principalmente vía oral, es decir, aprendíamos de nuestros mentores, ¿no? De nuestros tutores o de las personas que eran referente para nosotros. Lo que ellos decían, nosotros lo incorporábamos, ¿no? Sin quizás, pues, ponerlo a juicio, ¿no? No nos preocupábamos de verificar si a lo mejor era algo que tenía pues algún sustento o no, ¿no? No había cómo tampoco porque estábamos en una etapa donde no se hacía investigación, ¿no? Sin embargo, la odontología basada en la evidencia, ¿no? Llega como parte de una revolución derivada de la medicina basada en evidencia, y es que justamente empezamos a investigar, empezamos a incorporar observaciones primero de distintos niveles, ¿no? Porque hablamos primero de observaciones de casos, que sería lo más básico dentro de la línea de investigación. Luego podemos empezar haciendo cierta experimentación, ¿no? Después de pronto ya habían varios trabajos de investigación y entonces empezamos a producir pues revisiones sistemáticas hasta que finalmente llegamos al tope, y en algunos casos podemos encontrar, no mucho todavía porque aún hay mucho por investigar, o sea, mejor dicho, hay mucho que falta investigar, ¿no? Hay mucho que todavía no se sabe porque no hay, digamos, nada que lo sustente, pero ya con esta información hemos podido tener otras apreciaciones, otras, digamos, otro enfoque, ¿no? Para la odontología y especialmente ahorita que es el tema que nos convoca para los trastornos temporomandibulares, ¿ya? Entonces la odontología basada en evidencia vino a revolucionar un poco estas creencias, específicamente de la escuela anatológica, porque todo lo que, digamos, había sido previo, ¿no? Había sido estudiado en articuladores, no con imágenes reales. Entonces, era simplemente tomar el articulador y hacer ciertos estudios y extrapolarlo a lo que podía pasar en el paciente, pero digamos que no se sabía en el momento, ¿no? Si era así o no.
Entonces, también los avances tecnológicos llegaron también a generar otra revolución, porque con el advenimiento de la tomografía y la resonancia magnética, sobre todo, que es un estudio que nos permite observar tejidos duros, mineralizados, pero también tejidos blandos, como por ejemplo el disco articular, nos permite observar la cápsula, los ligamentos, nos permite observar incluso cuando hay efusión del líquido sinovial, es decir, cuando hay problemas de inflamación, ¿no? Podemos observar de manera objetiva, ¿no?, los problemas inflamatorios. Entonces, esto vino a revolucionar. Tal es así que les comento, ¿no? Hubo una época en la que todos los problemas de los discos luxados o desplazados se operaban. Eran todos quirúrgicos, todo era operar la articulación. Y entonces, de pronto, todos los clics, todos los problemas, digamos, los problemas de lesión derivados de un disco que se había luxado, empezaron a ser operados. Y entonces se pensaba que los pacientes iban perfecto. Pero cuando justamente vino con el advenimiento de la resonancia magnética, pues empezó a hacer controles a aquellos pacientes y se observó que a pesar de las cirugías, los discos volvían nuevamente a luxarse. Entonces, hay un cambio, ¿no?, en el momento. Y definitivamente otra cosa que hubo, digamos, que hizo un clic, un cambio en ese momento, fue el entendimiento de la biología, ¿no? Ya dejar de seguir, digamos, a nuestro corazón, si había alguien que nos gustaba cómo hablaba, o que de pronto nos enamoró, pues, en sus ponencias, ya no era simplemente escucharlo, sino que había que creerle, y había que ver si era cierto o no lo que decía, ¿no? Entonces ya ahí ya no era seguir al corazón, sino que había que usar realmente ciencia, ¿no? Entonces, digamos que eso transformó, y vamos a hablar específicamente, transformó cómo vemos hoy los trastornos temporomandibulares. Y hay un estudio que están viendo ustedes aquí en la esquina, este estudio que está aquí, que es un estudio muy bonito, que ya vamos a mencionar. Es un estudio bastante largo, que se estudió por alrededor de 10 años, me parece, que es el estudio Ópera. Es uno de los pocos estudios prospectivos que nos ayudaron a determinar cuáles eran los factores, digamos, etiológicos que jugaban un papel más importante, y pues se determinó que el eje psicosocial era un factor muy importante. Otra cosa que se determinó con ese estudio, que había también un tema de alteraciones endocrinas de por medio, ¿no? De temas de lubricación, ¿no? Se identificó también que habían, digamos, problemas a nivel sistémico, ¿no? Entonces ya perdió un poco peso la teoría, digamos, biomecánica de la famosa, ay, se me fue la palabra, sobrecarga, ¿no? Que a todo le atribuimos la sobrecarga, y digamos que hubieron otros factores que fueron más relevantes, ¿ya? Vamos a ver. Ya está. Entonces, la clasificación diagnóstica, existen en realidad múltiples, digamos, clasificaciones, y en general múltiples maneras de evaluar y llegar al diagnóstico con trastornos temporomandibulares, pero vamos a decir que una clasificación diagnóstica adecuada debe de cumplir con estas cuatro estándares. El primero, que debe ser capaz no solo de diagnosticar clínicamente, o sea, de llegar al diagnóstico específico clínico, sino que además debe de permitirnos
identificar factores psicosociales en el paciente, porque acabamos de hablar, ¿no? Todo este tiempo, que el eje psicosocial es un factor súper importante en la génesis del trastorno temporomandibular y en el tratamiento, o sea, en que a lo mejor nuestro tratamiento no surta efecto, porque hay algo que no estamos, digamos, o hay algo que estamos dejando de lado, ¿no? Que podría ser este eje psicosocial. Número 2, debe ser validado y debe ser fiable en los resultados. Es decir, no debe ser pues subjetivo, ¿no? No debe ser que para mí puede ser verde y para otro puede ser rojo, ¿no? O que lo que para mí, por ejemplo, es un diagnóstico, para otro puede ser otro diagnóstico. Entonces tiene que ser digamos, una clasificación que sea de fiar, ¿ya? Que además debe ser simple de usar, ¿no? Y sobre todo ser basado en mecanismos que estén estandarizados. Es decir, que no importa si yo estoy aquí o en China, no importa dónde estoy, yo sé que si usaron una clasificación diagnóstica, por lo tanto hicieron digamos, una evaluación, esta evaluación ha sido hecha de la misma forma, ¿no? No va a haber sesgo, no porque yo soy de China o yo soy de Perú, voy a haber diagnosticado de forma distinta, ¿ya? Entonces, esos son los 4 ejes súper importantes de una clasificación diagnóstica, ¿ya? Ya, entonces les comento una cosa. Por mucho tiempo se usó como la idea era que los trastornos temporomandibulares eran un síndrome. ¿Qué era un síndrome? Era un conjunto de signos y síntomas que obedecían a una sola causa, es decir, eran una sola enfermedad. Entonces se estudiaba, pues, se diagnosticaba reuniendo estos signos o síntomas. Es decir, yo le preguntaba a un paciente, ¿no? A ver, ¿usted tiene vértigo? Sí, me decía. Ya. ¿Y tiene limitación en la apertura? Sí, ya. Usted tiene trastorno temporomandibular, ¿no? O sea, simplemente se trataba estos índices que se usaban en la época, que uno de los primeros fue el índice de Helkimo y después vino el de Fricton, se trataban de la identificación en la anamnesis, en la conversación con el paciente, de estos signos del paciente, bueno, que él podía relatar, y síntomas. Y además luego tenían otra, digamos, parte en la que había una evaluación, ¿no? Pero esa evaluación era una evaluación bastante subjetiva, porque no había, digamos, una estandarización. No se sabía si había que apretar poquito, si había que apretar mucho, no se sabía si había que hacerlo con 2 dedos o con todos los dedos, entonces había mucha variabilidad, ¿no? Pero era lo que había en esa época. Entonces, la gran mayoría de estudios, digamos que antes del 2015, no, 2010 más o menos, usaban estos índices de Helkimo y índices de Fricton, ¿no? Pero digamos que no tienen, hoy en día no se los puede considerar porque están orientados a los trastornos temporomandibulares como un síndrome, o sea, como que esa es la enfermedad. Pero como les dije en la primera diapositiva, sabemos que dentro de esta gran bolsa tenemos muchos otros diagnósticos que son diferentes entre sí, por lo tanto hay que evaluarlos primero de forma diferente y tratarlos de forma diferente. Entonces, esto más tarde cambió, ¿no? Bueno, voy a continuar. Justamente como lo mencionaba, estos índices de Helkimo y de Fricton se trataban de considerar este listado de signos y síntomas considerando un solo factor etiológico en común, porque de eso se trata un síndrome, que piensa que hay un solo, digamos, origen, ¿no? Entonces, identificaban a los trastornos temporomandibulares, esta disfunción, como un concepto sindrómico. Por lo tanto, era considerado un modelo unicausal, es decir, que obedecía a una sola causa. Ya saben cuál era, ¿no? Porque ya les dije al inicio, la oclusión.
y por lo tanto había un solo diagnóstico que era el llamado trastorno temporomandibular, o sea, ese era el diagnóstico, y también era monoterapéutico, es decir, una sola terapia. ¿Cuál era la terapia? Las férulas oclusales. O, no necesariamente las férulas, ajustes oclusales. Pero digamos que la férula era la principal porque se hacía de forma reversible, ¿no? O sea, yo la podía instalar y la podía sacar, ¿no? O sea, no era algo, digamos, que era un cambio drástico. Digamos que si el paciente mejoraba, yo ya empezaba mi ajuste oclusal irreversible. ¿Cuál? Ortodoncia, prótesis, cirugía maxilofacial, todo lo que yo necesitara hacer para cambiar la oclusión, porque la idea de ese momento era que la oclusión era el problema, ¿no? Lo que no se entendía en esa época era que el curso natural de la enfermedad, el curso natural de muchos de los diagnósticos de los trastornos temporomandibulares justamente son autolimitantes, es decir, muchos diagnósticos, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, del desplazamiento discal. Ese es el diagnóstico, desplazamiento discal, diagnóstico específico. Entonces, ese diagnóstico empezaba con mucho dolor. Cuando el disco se luxaba, había dolor, ¿no? Pero el dolor no permanecía para siempre. Llegaba un momento donde, digamos que el cuadro se cronificaba, ¿no? Y el dolor a lo mejor bajaba de intensidad, ¿no? Lo que no necesariamente quería decir que el paciente estaba mejor, estaba evolucionando bien, sino que simplemente el curso natural de la enfermedad era que de este estado más agudo pasaba a un estado más crónico, un dolor más leve, que a lo mejor estaba ahí, pero ya no era tan limitante, ¿no? Y pasaba inclusive de un diagnóstico más inicial a un diagnóstico más avanzado, como por ejemplo a lo mejor una osteoartritis, que ya es un diagnóstico degenerativo, ¿no? Entonces, digamos que esto sucedió en este momento, ¿no? Entonces, para situarnos un poco en esta línea del tiempo, los trastornos temporomandibulares en la década de... Esperen un minutito. Ya, en la década de los 70, de los 60, 70, ¿no? Como les mencionaba, se lo creía como digamos, un concepto sindrómico, ¿no? Estaban presentes los índices de Hélkimo, que fue uno de los más importantes, Fricton, basado todo en signos y síntomas sin un diagnóstico específico, ¿ya? Llegaban todos a este diagnóstico grande de trastorno temporomandibular. Había una fuerte corriente escandinava, Hélkimo era del grupo escandinavo de investigación, y había una fuerte teología de la oclusión, o sea, ¿no? Y muchos articuladores, ¿no? Mucho natograma, una escuela natológica bastante potente de la época. Luego, en la década de los 80, resulta que hubieron dos grandes referentes. Por un lado, un chileno, el profesor Eduardo Rodríguez, creó una clasificación para los trastornos temporomandibulares, y por otro lado, Bell, un norteamericano, también creaba una clasificación, la famosa clasificación de Bell, ¿ya? Y entonces aquí es donde los trastornos temporomandibulares se definen como un conjunto de patologías diferentes, ¿ya? La Asociación Dental Americana la señala así, ¿no? Son un conjunto de patologías, pero que son diferentes, ¿ya? Dio la casualidad que el doctor Eduardo Rodríguez y el doctor Bell, ambos creando clasificaciones a distintos lados del mundo, eran muy similares entre sí. Se organizaban, digamos, en distintas áreas, ¿no? Problemas musculoesqueléticos, problemas de la articulación, o mejor dicho, problemas musculares, problemas articulares, a lo mejor problemas de crecimiento, problemas también neoplásticos, ¿no? Y problemas funcionales, ¿no? Luego, la investigación en la época de los 90 va a revolucionar un poco esta historia, ¿no? Aparece Dworkin,
creando el Research Diagnostic Criteria, ¿no? Que es el RDC-TMD, ¿no? Las siglas criterios diagnósticos para la investigación. Este era un instrumento que estaba orientado era un instrumento que se aplicaba en pacientes, o sea, era un instrumento clínico, pero que estaba orientado a la investigación. No solo era una simple reunión de signos y síntomas, sino que aplicaba una evaluación. Una evaluación del eje 1. ¿Cuál era el eje 1? ¿Quién se acuerda? Era el eje somático, doctora. Sí es, el eje corporal, el eje somático, muy bien, Daniela. Y entonces, esta evaluación era una evaluación, pues, de la parte corporal, ¿no? Una evaluación clínica. Y también había una evaluación del eje 2, con una serie de preguntas identificábamos si el paciente tenía ciertos rasgos depresivos, ciertos rasgos de ansiedad, ¿no? Que lo hacían más propenso, pues, a cronificarse, ¿no? O que dificultaban la resolución de sus problemas, ¿no? Luego, perdón, un minutito. Luego, Okeson, que también es un gran referente en cuanto a los trastornos temporomandibulares, modifica la clasificación de Bell y la publica en su libro, ¿no? Y esa es la clasificación que se ha usado, digamos, por mucho tiempo, porque la clasificación que aparece a raíz de del índice de Dworkin que les mencioné antes, ¿no? Aquí está, sí. Estaba reservada más que todo para investigación. Entonces, la mayoría de los clínicos utilizaban la clasificación de Okeson, o sea, de Bell modificada por Okeson, ¿no? Y aquí, más o menos, para que ustedes sepan, ya empezaron a crearse, digamos, distintas escuelas para el estudio de los trastornos temporomandibulares. Se creó la Academia Americana de Dolor Orofacial, ¿ya? Y en el 2014, pues, hay otro cambio nuevamente respecto a los TTM. ¿Por qué? Porque aquí salieron los resultados del estudio grande que les mencioné, Ópera, ¿ya? Y entonces ahí es donde también Dworkin, bueno, el grupo de investigación hace un cambio y aparece un instrumento que es muy útil hasta el día de hoy, ¿no? Que es o sea, es el que se usa de forma más amplia, transversal, cuando vamos a evaluar trastornos temporomandibulares, que es el DCTMD. ¿Qué significa esto? Criterios diagnósticos para los trastornos temporomandibulares o para los desórdenes temporomandibulares, ¿no? Y este instrumento se usa tanto en investigación como en la clínica y nos permite llegar a diagnósticos específicos que no son tan iguales a los diagnósticos de Bell, pero, digamos, tiene un poco más, de una forma más resumida, ¿no? Y finalmente, en el 2020, el año pasado, durante la pandemia, digamos, se reunieron bastantes organismos, por ejemplo, digamos, el organismo de interés para los dolores de cabeza, no recuerdo ahorita el nombre, creo que es Headache Institute. Luego se reunió también la Academia Americana de Dolor Orofacial. Hubo una reunión de expertos, digamos, de distintos organismos de relevancia y sacaron un instrumento que ellos consideraban que era más, digamos, amplio, ¿no? Que le permite no solamente abarcar trastornos temporomandibulares, sino también otro tipo de dolores orofaciales, ¿no? Entonces sacan el instrumento para, digamos, la International Classification of Orofacial Pain, o sea, la clasificación internacional de dolor orofacial, ¿no? El ICOP. El ICOP es un instrumento bastante grande, contempla muchos diagnósticos, pero es un poquito complejo, ¿no? Entonces, yo creo que hasta el día de hoy, por lo menos un tiempo, se va a seguir usando el instrumento
DCTMD, que está en su versión en español, ¿ya? Ya se los voy a mostrar ahorita en un momento, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, tenemos, esta es la clasificación de Bell modificada por Okeson, ¿ya? En donde nosotros vamos a ver, por ejemplo, como número 1, trastornos de los músculos de la masticación. Aquí vamos a encontrar todos los problemas musculares. ¿Cuáles vamos a encontrar? Por ejemplo, la cocontracción protectora, vamos a encontrar dolor muscular local, dolor miofacial, ya nos vamos a ir viendo, el mioespasmo y la mialgia de mediación central. A grandes rasgos voy a mencionarles algunas diferencias para que cuando yo vaya tocando uno a uno, ustedes, que lo vamos a hacer en otra clase, no ahora, ustedes se puedan acordar. La cocontracción protectora es lo que le llamamos trismus. Es un acto reflejo del músculo que tiene como fin la preservación de la salud del propio músculo. Muy común, por ejemplo, cuando hay una, digamos, injuria, por ejemplo, cercana, y el músculo lo que intenta es preservar, digamos, la salud de la zona, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, tenemos una pericoronitis, ¿no? Tenemos una inflamación del tejido que rodea el tercer molar. ¿Qué pasa? Hay un problema muscular que no nos deja abrir la boca. Y eso es el trismus, es la cocontracción protectora. Es ¿no? Está considerado un trastorno muscular, está considerado un trastorno temporomandibular, pero no se trata igual, por ejemplo, que a lo mejor un desplazamiento discal, ¿no? Nosotros tenemos que entender que una vez que digamos, la fuente inflamatoria se pase, pues la cocontracción protectora se va, ¿no? Entonces, por eso es importante llegar a un diagnóstico específico, porque no todo se trata de la misma forma. El dolor muscular local, por otro lado, es un problema, inflamatorio en las fibras musculares que generalmente deriva de la contracción prolongada de estas fibras, ¿no? Del exceso de ácido láctico, del exceso de toxinas que se producen de la contracción, y esto hace que la contracción se quede por mucho tiempo y digamos, haya dolor en el músculo, ¿no? Esto es, por ejemplo, clásico cuando ustedes van al gimnasio. No sé si a alguno de ustedes se le ocurrió ponerse fitness y se fue al gimnasio y hizo todo lo que no hizo en su vida, lo hizo en un día. Y entonces, ¿qué les pasó? Al día siguiente no pueden caminar, ¿no es cierto? Ese es el dolor muscular local. Proviene de una, digamos, contracción, digamos, continua o no normal del músculo, y va a generar una inflamación en el músculo, ¿no? El dolor miofacial, por otro lado, es un problema más complejo. Es como el primo hermano de la fibromialgia. ¿Ustedes han escuchado de la fibromialgia alguna vez? ¿Alguien ha escuchado, o alguna de sus mamás? Porque generalmente afecta más a mujeres que hombres. Pero ¿han escuchado ustedes de la fibromialgia? A ver si alguien me comenta. No creo que nadie ya no haya escuchado. Así que no tengan vergüenza y díganme si alguno de sus familiares les ha señalado que tiene fibromialgia o no. Bueno, para los que no lo conocen, la fibromialgia es una alteración un poco compleja porque no hay una prueba diagnóstica, pero se caracteriza porque hay un dolor generalizado muscular a nivel de todo el cuerpo. Bueno, el dolor miofacial es algo similar, pero a nivel de la musculatura, pues, masticatoria, ¿no? Y tiene como característica el dolor miofacial, no siempre, pero digamos que se caracteriza por tener dolor a distancia, ¿no? Entonces, el dolor miofacial tiene un origen ya del eje 2. O sea, no solamente hay un problema anatómico, no solamente que se hicieron daños, sino que ya hay un problema a nivel del eje 2,
¿ya? Es psicosocial, ¿no? O el dolor que ya viene sintiendo el paciente ya viene alterando el eje 2, por lo tanto sigue generando más dolor, ¿no? O sea, es como un círculo vicioso. El paciente no puede salir. El paciente siente dolor, el dolor lo deprime, lo afecta, lo catastrofiza, lo victimiza, por lo tanto el paciente se vuelve más susceptible al dolor y el círculo va dando vueltas y vueltas. El mioespasmo, por otro lado, equivale a una contractura muscular, equivale, por ejemplo, a la tortícolis, ¿no? Es un músculo que se encuentra, digamos, contraído y no puede, digamos, hay una contracción que le imposibilita el movimiento, ¿no? Y la mialgia de mediación central es un diagnóstico que es a nivel del sistema nervioso central. O sea, el dolor no lo provoca el músculo como tal, sino que el dolor proviene del sistema nervioso, del cerebro. El cerebro es el que está funcionando, no el cerebro, pero hablamos del sistema nervioso, la red nerviosa está dañada porque hace que uno sienta dolor donde normalmente no hay dolor, ¿no? O no hay un problema de nocicepción o un problema, digamos, un nociceptor, o ay, me olvidé, algo dañino, digamos. Entonces, esos son los trastornos musculares, ¿no? Los trastornos de la articulación, ya los vamos a hablar también más adelante, son muchos. Tenemos alteraciones del complejo cóndilo-disco, los más frecuentes, desplazamientos discales, discos que están un poquito desplazados respecto a donde deberían estar, y discos que están luxados, es decir, que están fuera del lugar donde deben estar. No solo están desplazados, sino que están totalmente fuera. Y esta luxación discal puede ser con reducción o sin reducción. ¿Qué significa eso? Que el disco puede estar fuera, pero que en el camino, cuando el cóndilo empieza a moverse y a abrir, lo recaptura y lo monta otra vez al disco. Y mueve con el disco y luego cuando empieza a cerrar, el disco se pierde otra vez, ¿no? Eso es con reducción, ¿no? Y sin reducción es que el disco está permanentemente en otro lugar, ¿no? Ya no está acompañando el cóndilo. Por otro lado tenemos incompatibilidad estructural, por ahí tenemos alteraciones morfológicas, hay muchas, hay discos que se encuentran alterados, que tienen formas anormales, cóndilos que tienen formas anormales y fosas que también tienen formas anormales, ¿ya? Sin embargo, hoy en día se señala que esto tiende a ser más un descubrimiento, un hallazgo, porque no hay muchos reportes que presenten síntomas en los pacientes. Adherencias, cuando hay problemas inflamatorios vamos a encontrar que se empiezan a generar adherencias y esto genera que haya algún tipo de dificultad de movimiento. Ya también lo vamos a hablar más adelante. Las subluxaciones, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que está bostezando y de pronto como que ya no puede cerrar y de pronto nomás mueve un poquito y regresa. La subluxación condilar, ¿no? O hipermovilidad es cuando el cóndilo se mueve más allá de los límites normales. No voy a regresar un poco a la parte anatómica porque eso ya ustedes lo han visto, ya saben cuáles son los límites normales del movimiento del cóndilo. Normalmente el cóndilo debe quedar afrontado con la eminencia. Si esta es la eminencia y el cóndilo está aquí, el cóndilo baja y queda afrontado. Pero cuando el cóndilo se mueve más allá, le es difícil regresar porque se encuentra con esto. Entonces, a veces, ¿no? El paciente tiene que hacer ciertos esfuerzos y logra regresar el cóndilo a su lugar. Eso es una subluxación, algo que el paciente puede, digamos, mejorar por su propia cuenta. Mientras que la luxación espontánea no, es aquellos pacientes que de pronto quedaron con la boca abierta después de bostezar o después de, no sé, comer algo grande y no pueden cerrar, ¿no? Ya sabemos que es porque el cóndilo ha sobrepasado los límites, está por delante de la eminencia, pero no puede regresar. Ya vamos a ver qué se hace en esos casos. Ahora una pregunta, ¿esto se trata, es un trastorno temporomandibular? Es parte de un trastorno temporomandibular. ¿Se tratará igual que, por ejemplo, la contracción protectora? No. Entonces, por eso es que cada diagnóstico tiene una semiología, ¿no? Y un tratamiento distinto.
¿ya? Por otro lado, tenemos también trastornos inflamatorios, dependiendo de la zona inflamada recibe el nombre, sinovitis, capsulitis, retrodiscitis, cuando está inflamado la parte retrodiscal, artritis es cuando está inflamada la articulación completa, osteoartritis es cuando ya hay un problema degenerativo, ¿no? Osteoartrosis, hoy en día ya no hay diferencia, le llamamos osteoartritis, y cuando está apagado se le denomina osteoartrosis, pero digamos que son una sola entidad que pasa de crónico a agudo, o sea, mejor dicho, de síntomas fuertes a síntomas leves, ¿no? Cuando están los síntomas fuertes, osteoartritis, y cuando los síntomas como que se hacen más leves, osteoartrosis, pero en realidad el diagnóstico es osteoartritis hoy en día. Y las poliartritis es cuando existen diferentes diferentes articulaciones en el cuerpo que están inflamadas, ¿no? No solamente esta, pueden ser las de la mano, el codo, la rodilla. Y también tenemos trastornos inflamatorios, y esto es muy frecuente, de estructuras asociadas. Por ejemplo, tendinitis del temporal, ¿no? Cuando está inflamado el tendón del temporal, el que se inserta en la apófisis coronoides. Y también cuando se inflama el ligamento estilomandibular, ¿ya? Por otro lado, también vamos a tener problemas de movilidad, de hipomovilidad, o sea, de movimiento menor al normal, ¿no? Esto puede ser por anquilosis. Las anquilosis pueden ser por anquilosis óseas, o sea, verdaderas, porque el hueso se unió, el cóndilo se unió completamente a la fosa y a la eminencia y formaron hueso y ya no se puede mover esa articulación, y esto es muy frecuente cuando hay algún tipo de grandes traumas, donde hay mucho sangramiento y mucha inflamación y se produce anquilosis, o también puede ser una anquilosis de tejidos blandos, una anquilosis fibrosa, ¿no? Que le imposibilita al cóndilo moverse correctamente. Muy común también cuando hay problemas inflamatorios por largo tiempo. Contracturas musculares, ¿no? ¿Por qué? Porque estas contracturas musculares van a generar una hipomovilidad, ¿no? Por ahí vamos a encontrar también el famoso choque coronoideo. Ya vamos a ir hablando de uno a uno. En algunos me voy a detener más porque son mucho más frecuentes, pero en otros simplemente los voy a mencionar porque digamos que va a ser muy difícil que ustedes lo vayan a ver, o a lo mejor si lo llegan a ver no es de un tratamiento a nivel general, ¿ya? Y por ahí también tenemos trastornos del crecimiento, por aquí tenemos la genesia, cuando no está el cóndilo formado, hipoplasia, cuando tenemos un cóndilo menor, de menor tamaño, de menor volumen, y generalmente eso puede estar asociado también a una hipoplasia, digamos, a una microsomía hemifacial, o una hipoplasia también a nivel del oído. Y también tenemos hiperplasia, y esto sí es bastante más frecuente, ¿no? Yo como ortodoncista veo bastantes hiperplasias condilares. Y neoplasias que también pueden darse. Las neoplasias son formaciones, digamos, aceleradas, ¿no? De tejido, que pueden ser malignas, ¿no? Y finalmente, trastornos musculares también congénitos del desarrollo. Por ahí tenemos hipotrofias, hipertrofias, que también son muy frecuentes las hipertrofias del macetero, que por si acaso no siempre están relacionadas con bruxismo. Es muy común que las personas digan, ay, yo bruxo, por eso tengo mi macetero. No, generalmente eso es genético y se trata, ¿no? Con algunos tratamientos distintos a, por ejemplo, otro diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es importante llegar al diagnóstico específico. Entonces, esta clasificación es la clasificación de Bell, muy usada hasta hace poco, porque digamos que hoy tenemos un instrumento que les acabo de decir que es mucho más certero, ¿no? Más certero en el sentido de que nos permite hacer investigación y tratar pacientes de una forma estandarizada. O sea, cuando yo converso con un colega y yo le digo, ¿sabes qué? Este paciente tiene tal cosa, es porque él ya sabe qué fue lo que yo hice para llegar a ese diagnóstico, ¿no? Es un instrumento muy descriptivo que nos permite, digamos, llevar una anamnesis y un examen clínico de una forma, digamos, consensuada en todo el mundo, estandarizada. Y esto, perdón, ahí está, bueno, aquí tenemos lo mismo, es lo mismo en inglés, ¿ya? Por ahí que hay algunas otras cosas, por ejemplo, como la fibromialgia.
Ese simplemente es una taxonomía un poco expandida que se creó después. Y aquí tenemos, miren, estos llegan a ser los diagnósticos del DCTMD, ¿ya? Del DCTMD, que significa Criterios Diagnósticos para Trastornos Temporomandibulares, ¿ya? Sí, son escasos. Por eso es que hoy tenemos el último instrumento que salió el año pasado, que es el POP, pero esto todavía es lo que se usa mucho. Entonces, después de hacer toda nuestra evaluación, que ya les voy a mostrar en un ratito el instrumento, ustedes pueden llegar al diagnóstico de mialgia, mialgia local, dolor miofacial referido, artralgia o cefalea, ¿ya? Porque existen también dolores a nivel temporal, ¿no? Que no son musculares, sino son dolores de cabeza, ¿no? Dolores, por ejemplo, del cuero cabelludo, de los músculos que están ubicados en esa zona, que son llamadas las cefaleas, y están relacionadas a los trastornos temporomandibulares. ¿Ya? Entonces aquí voy a dejar de compartir un momento, porque yo les voy a mostrar, espérenme, aquí está. Ya está. Entonces yo aquí tengo, este es el instrumento, criterios, están viendo mi diapositiva, mi pantalla, ¿cierto? Sí, ¿no es cierto? Sí, Ya. doctora. Muy bien. Esto fue creado una vez que se creó el índice de Dworkin, que les dije que era el RDCTMD, que era usado solo para investigación. Se reunieron unos expertos a nivel mundial y crearon un consorcio, ¿no? El INFORM, International Network for Orofacial Pain and Related Disorders Methodology. O sea, dice, una red, por decirlo de alguna forma, red internacional para la metodología de dolor orofacial y desórdenes relacionados, ¿no? Y ellos lanzaron este documento en inglés y fue traducido luego al español, los criterios diagnósticos para trastornos temporomandibulares, instrumentos de evaluación. Y aquí vamos a encontrar que participaron muchos, en español, muchos expertos para la traducción, ¿no? Y vamos a encontrar que aquí tenemos, por ejemplo, como ustedes pueden ver, evaluación del eje 1. Por lo tanto, en la evaluación del eje 1, que tenemos un triaje de los trastornos temporomandibulares dolorosos, tenemos un cuestionario de síntomas y tenemos datos demográficos que también son importantes. Tenemos el examen clínico, la entrevista, algunos comandos que nos dan a los examinadores, o sea, cómo realizar la entrevista y el examen clínico, y el formulario de examen por la Federación Dental Internacional. Luego tenemos el diagnóstico, el árbol diagnóstico, donde nos ayuda a llegar al diagnóstico, ¿no? Y la tabla de diagnóstico. Y por otro lado, como les vuelvo a repetir, toda clasificación diagnóstica tiene que tener la característica de poder evaluar los factores psicosociales. Y esta es uno de ellos, ¿no? O sea, esta es la que deberíamos usar porque nos permite evaluar el eje 2. Nos permite hacer un diagrama del dolor, la escala, ¿no?, del grado de dolor crónico. Son todos instrumentos validados, escala de limitación funcional reducida de 8 ítems, de 20 ítems, cuestionario de la salud del paciente de 4 ítems, de 9 ítems, trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Cuestionario de salud y así. Inclusive un listado de preguntas de hábitos orales, ¿ya? Que ayuda mucho a determinar con qué tipo de hábitos tiene el paciente que puedan estar influyendo pues justamente en la percepción dolorosa. ¿Ya? Entonces ahí, miren, como pueden ver, digan los comandos, ahí habla un poco, está en español, así que esto está muy fácil de leer, y todos los instrumentos de los que se compone, ¿ya? Entonces, eso es el DCTMD, y les voy a mostrar el ICOP, esperen un momento.
Acá está. Ya, entonces, y aquí el del 2020 que les mencioné, ya, ¿no? Es un instrumento. Es un instrumento que fue, pues, el año pasado fue liberado, digamos, ¿no? La Clasificación Internacional de Dolor Orofacial, primera edición, ¿no? Pues, ICOP, y ahí sale quiénes fueron los encargados, digamos, instituciones, ¿no? Y aquí empieza a, digamos, detallarse, ¿no? Dolor orofacial atribuido a desórdenes de las estructuras dentoalveolares y relacionadas anatómicamente. Entonces, miren, desde dolor de diente, dolor pulpar, dolor periodontal, dolor gingival, dolor de la mucosa oral, dolor de la glándula salival, dolor... Entonces, es muy, muy amplio y vale la pena igual leerlo, pero es un poco, al final termina siendo no muy práctico, así que todavía, como les repito, se sigue usando el otro instrumento. Finalmente, este también va a ser seguramente digamos, una ayuda, ¿no? O seguramente en el futuro se irán mejorando ciertos aspectos y se va a usar más adelante. Ya, entonces, no sé si tengan alguna preguntita, ya son casi las 9, estamos en la hora, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta o si algo no quedó claro, porque en la siguiente clase vamos a empezar a hablar de algunos diagnósticos, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene Creo que todo quedó claro, doctora. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Sí. Listo. Entonces el siguiente viernes nos volvemos a encontrar a las 7:30 para volver a conversar al respecto, para ir desarrollando ciertos diagnósticos, sobre todo los más frecuentes y los que necesitamos saber cómo manejar. ¿Ya? Voy a compartir estos documentos de los que he mencionado, los dos, el DCTMD y el ICOP, en el aula virtual para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Y así estén familiarizados con los términos, ¿ya? Muy bien, que les vaya muy bien. Doctora Itala, ¿está por ahí? Creo que ya se fue, ¿no? Hasta ahí, No, doctora, sí estoy acá. Muchas ya. gracias, No, Leandrita. y a ti, amiga. Un besito a todos, cuídense, nos vemos. Los chicos, chicos Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.